Bien, bien, estamos 6 de abril de 2025. Hace mucho tiempo que no hemos reunido. Un gusto volver a saludar los hermanos, saber que están con vida. Entonces, el capítulo de hoy es ya uno menos acercándonos al final. El libro tiene 34 capítulos y algunos anexos más para estudiar, pero en sí son, si no me falla la memoria, 34. Entonces, estamos en el 32, queda poquito, ¿sí? Hasta el momento el libro nos ha dicho, ¿no? El autor, que tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, es el primer paso, nuestros problemas que tengamos, aprender a reconocer las emociones negativas, ¿no? El temor, la ira, la vergüenza, si recuerdan. Luego de reconocer existe el acto de pedir ayuda, que es pedir ayuda a Dios. ¿Sí? Y en casos tu problema sea alguna adicción que causa una dependencia grande en tu vida, también pedir ayuda profesional, ¿sí? Las adicciones no se vencen solo con oraciones, sino también con ayuda médica. Eso lo deja bien en claro el autor. Y estos consejos que él da, él lo pone, le da mucho énfasis a decirte, no solamente te quedes con esto, ¿sí? Esto es como un vistazo que tú puedes tener, ¿no? Un gran consejo que te doy, ¿no? Pero existe ayuda profesional, existe algo más que te puede ayudar, ¿sí? O sea, no por ser cristiano te vas a negar a la ayuda profesional, ¿sí? De un médico en salud mental. Entonces, hermanos, teniendo eso, vamos a ver el capítulo 32. Este capítulo empieza el pastor Marvin Moore hablándonos un poco de su vida. Él habla que en 1959 él era estudiante ministerial en la Universidad de Potomac, que era el nombre que tenía el Seminario Teológico Adventista cuando se encontraba en Washington, D.C. Y él recuerda que en esa época, cuando él estaba más joven, estudiante aún, no se sentía conforme consigo mismo, sentía una disconformidad muy grande. Las circunstancias que vivía en ese momento no eran, como por decir así, trágicas, no eran demasiado difíciles. No existía una razón lógica para sentirse deprimido, pero a pesar de eso, él se sentía así. Entonces, él, queriendo averiguar por qué se sentía así, se matriculó en una clase de psicología pastoral con el pastor doctor John Cano, y él explicó eso en una clase. Explicó que la depresión se trataba de eso. Y en esos tiempos, la palabra depresión no era muy usada, no era muy conocido el término. Sí, no era muy conocido y era algo como que un tema tabú todavía, pues, ¿no? Imagínense en el 59, 60, cuando todavía no, la gente no tiene todavía una noción exacta de lo que es la salud mental, ¿no? Entonces Marvin Moore pide una cita con este médico, ¿sí? Cano, a quien le explicó sus síntomas. Luego fue a verlo una vez por semana durante todo el año escolar. ¿Qué pasó ahí? Pastor se describe como que él vivía en negación, ¿no? No quería aceptar que quizás tenía una depresión, pero aún así decidió ir con este psicólogo, ¿no? Y fue una vez por semana durante todo el año. Pasó eso, ¿no? Y él fue cambiado, fue asignado a la iglesia de Potomac de la Asociación del Sur de California, y como se cambió de lugar, se mudó, encontró a un médico nuevo, tuvo que buscar a un médico nuevo, Vernon Miller, cuyo consultorio estaba a unas cuadras de su apartamento alquilado. Y durante el tiempo que pasó en Potomac fue una vez a la semana a su consultorio. Ahí fue que comenzó a descifrar algunas de las relaciones confusas que había tenido en su vida. Entonces, durante todo ese tiempo, el pastor no se conformó, dijo, me siento así, me siento mal, me siento inconforme con mi vida y no sé por qué, porque aparentemente las circunstancias están bien. Entonces quiero arreglar esto. Y siguió yendo a sesiones con un psicólogo.
¿Qué hizo en estas sesiones o qué hizo durante este tiempo? Él nos dice, ¿no? Primero que él escribió todo lo que le pasaba, ¿sí? Por la mente. Aplicó su mismo consejo, ¿no? En el libro hemos hablado también sobre escribir, sobre hablar, ¿no? Sobre nuestros problemas. Él lo escribió, todo lo que le pasaba, usaba tarjetas, dedicaba unas 2 horas diarias a escribir sus sentimientos, lo que pensaba, que creía, por qué se sentía así, ¿no? Luego pasó el tiempo y él regresó al seminario de Andrews, ¿sí? Y se dio cuenta que un día se sintió feliz, sintió como que la depresión se lo había dejado. Decidió disfrutar, ¿no? O sea, sintió esperanza porque él decía, oye, esto es algo anormal, ¿no? Entonces, por primera vez me siento normal, dijo él, siento lo que la gente normal siente, esa satisfacción por vivir, esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante, ¿no? Entonces él dijo, voy a disfrutar de esto, ¿no? Y eso le dio como que una claridad, una esperanza de ver un futuro en donde ya no tendría esa depresión que lo perseguía, ¿no? Eh, la felicidad se fue, o sea, son sensaciones que van y vienen, es lo que él dice, pero siempre volvía. O sea, había momentos en los que él se sentía muy mal y otras veces momentos en los que volvía a ese bienestar, esa sensación de estar satisfecho con su vida, ¿no? Entonces, en esos momentos, él agradecía a Dios, oraba y le decía, Señor, gracias por darme este bienestar, ayúdame a retenerlo por más tiempo que la última vez. Es decir, cada vez que él se sentía así súper bien, él sentía que la oscuridad se había ido de su vida, él agradecía a Dios y le pedía que retuviera eso, que no se fuera tan rápido esa sensación de bienestar. Entonces, hubo diferencias a partir de eso, nos cuenta el autor. Dice, a partir de ese momento siempre oraba él, siempre oraba, o sea, se convirtió en un hábito para él. Cuando se sentía mal, oraba pidiendo que Dios le diera bienestar. Cuando él comenzaba a sentir la depresión, esas emociones negativas, él comenzó a orar pidiendo que le dejara esas sensaciones, ¿no? Y cuando lo recibía, cuando él se sentía mejor, agradecía y pedía a Dios que pudiera mantener eso por más tiempo. 10 años después, él dice en su resumen, ¿no? Esto va y viene. Hay momentos en que se siente mejor, hay momentos que se siente peor, ¿sí? Pero son más los momentos positivos y buenos. Y cuando llega la depresión, piensa, esto también va a pasar. O sea, cuando llega esos momentos en que se siente mal, él dice, se da ánimo diciendo que esto también va a pasar. Si van a venir momentos buenos, ¿no? Entonces, la definición de su depresión es esto. Es una actitud poco saludable, una forma de pensar y sentir con relación a nosotros mismos y los acontecimientos que nos afectan cada día. Si nos sentimos bien con nosotros mismos, es decir, tenemos una buena autoestima y buenas relaciones con otros, no podemos manejar, o sea, si no tenemos estas dos cositas, no podremos manejar las tensiones de la vida con facilidad. Es decir, que la persona que está deprimida no va a poder manejar su vida adecuadamente, no tiene la capacidad para hacerlo, ¿sí? Entonces él pensaba de manera negativa, ¿sí? Entonces empieza desde adentro esa depresión que él tenía, ¿no? Entonces tenía una actitud poco saludable, una forma de pensar y sentir. Entonces, y esa negatividad se reflejaba en todo lo que podía hacer. Es decir, a él podían pasarle cosas muy buenas, porque él dice, o sea, yo no siento que la estaba pasando mal, no siento que tenía quizás carencias o algo, pero yo igual me sentía mal, ¿no? Y eso es algo que la depresión es característica. O sea, tú puedes ver a una persona que tiene de todo, pero igual está deprimida. No puedes ver a una persona que tiene mucho éxito, pero igual está deprimida. Lo que nosotros definimos por éxito. Quizás para esa persona eso no es éxito. Entonces, es eso, es como tú le pones nombre a las cosas, ¿no? Entonces, él vivía con esa actitud poco saludable, negativa ante la vida, y entonces eso lo hacía seguir sintiéndose mal ante cualquier cosa que pasara.
Entonces podían pasar cosas buenas en su vida y él no las iba a apreciar porque estaba deprimido, ni no las reconocía como tales, ¿no? Entonces, ideas centrales. Vamos con las ideas centrales de acá. Él dice que la depresión es un dolor emocional. Y acá hay algo muy interesante de ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún dentro de nuestra iglesia, a pesar que se habla mucho del tema, dentro en general también de las comunidades cristianas, la depresión y los problemas mentales son asociados a, uno, a pecados ocultos, como si solamente algunas personas de la congregación tuvieran pecados ocultos. Ya hemos examinado acá que todo el mundo tiene pecados ocultos, ¿no? Es asociada a falta de fe, asociada a falta de oración, y muchas veces no siempre va a ser así. Existe una correlación, siento que sí existe esa correlación. No, aquella persona deprimida, pues obviamente quizás no tenga ganas de orar, quizás su fe se haya acabado, ¿sí? Pero no es necesariamente esa la causa de su depresión, sino más bien sería una consecuencia, ¿sí? Vamos a analizar un poco más sobre ese dolor emocional. Él nos dice, así como nos duele una parte del cuerpo, imagínese usted, hermana Carmen, la hermana Guedita, un día lo atropella el carro, Dios no quiere que pase eso, pero si te quiebras un hueso, te quiebras algo, ¿qué pasa? Eso duele, duele terriblemente. Entonces sufres una lesión en el cuerpo, ¿no? Y las emociones negativas, ¿qué hacemos con ellas? A veces solamente le damos importancia a las lesiones físicas. Entonces el autor nos dice, las lesiones que también emocionales que sufrimos, todas esas emociones negativas que se van produciendo día a día, la vergüenza, el temor, la ira, causan daños en nuestro organismo, solo que no nos damos cuenta de ello a simple vista. Ahora ya la ciencia, ¿no? Nos dirá que el cortisol, si sube, pues nos dispara todas las hormonas, la gente tiene muchos problemas, la gente que tiene mucho estrés a largo plazo, y es muy probable que caigan en depresión. Entonces tiene una correlación también física, ¿no? Pero lo que vemos aquí es de que a veces las personas ignoramos la salud emocional, la salud mental la ignoramos por completo, nos fijamos solamente en nuestro cuerpo. Entonces, si tú ves entera a la persona ahí en la iglesia sentada, pues está bien, ya está. Pero tú no sabes qué dolor emocional carga esa persona. Porque no nos preocupa, porque por años se nos ha enseñado que eso es cosa que no le pasa a los cristianos, que es cosa que un cristiano ni siquiera debería pensar en eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque así como tú puedes sufrir una lesión física, la gente también sale herida emocionalmente de sus hogares, de sus trabajos, de su familia, de los amigos, de sus relaciones de pareja. Todo el tiempo estamos sufriendo heridas emocionales. Así como no sabemos por qué nos duele alguna parte de nuestro cuerpo hasta examinarlo, tendemos a sentirnos con temor, avergonzados o enojados, pero no sabemos de dónde viene ni su origen. Entonces, cuando te duele algo, como le digo a nuestra hermana Guedita, que sufre del estómago, hasta que ella no se haga su examen, no va a saber qué es lo que tiene. Entonces, con las emociones negativas que tenemos en el corazón, con esos pensamientos negativos, hasta que no nos preguntemos por qué los tengo y hagamos una introspección así que nos lleve tiempo, como el pastor dice, ¿no? Yo apuntaba mis pensamientos, mis sentimientos, eso le tomaba tiempo. Y a veces la gente no quiere invertir tiempo en su salud emocional, ¿no? Entonces, hasta que no invierta tiempo yo en eso, en descubrir por qué es que me siento tan mal, por qué es que yo me siento así de mal, hasta que no invertamos tiempo en eso, pues nunca vamos a enterarnos que nos sentimos mal, ¿sí? ¿Por qué a veces tenemos tanto temor? ¿Por qué vivimos avergonzados o enojados? No sabemos de dónde viene eso. No nos preocupamos en saber de dónde viene, sino en aliviar el dolor. Igual, ¿no? A veces somos así también con la salud física, ¿no? Siento fiebre, tomo una pastilla para la fiebre y ya está. No me preocupo en saber por qué me dio la fiebre.
¿no? Igual somos nosotros. Entonces, si estamos mal emocionalmente, ¿no? El autor del libro dice, ¿qué es lo que haces tú? Buscar sentirte mejor. Inmediatamente tu cabeza va a ir a un lugar donde haya felicidad. Y normalmente la felicidad rápida e instantánea son adicciones. Se pueden convertir también en adicciones, ¿no? A buscar felicidad en cualquier lugar. La gente se termina volviendo adicta al sexo, a la pornografía, a la comida, a muchas cosas que no debería, simplemente porque está buscando algo de felicidad para equilibrar ese dolor que siente. Entonces, no sabes de dónde viene ese dolor, no te preocupa examinar por qué tienes ese dolor emocional y solamente intentas aliviarlo. Aliviarlo ya, porque no quiero seguir sufriendo, ¿no? Entonces, quien no ha sido un adicto no puede entender cómo se siente uno que sí lo es. Entonces, los adictos pasan por este proceso y vuelvo y repito, todos, todos hemos comprendido a lo largo de este libro que todos deberíamos considerarnos adictos. Todos tenemos adicciones, en mayor o menor medida, pero las tenemos, ¿sí? Y aparte que nacemos pecadores también. Recuerden que en los primeros capítulos el autor hizo una analogía, ¿no? Entre pecado y adicción, y son prácticamente lo mismo, tienen raíces basadas en la obsesión y en no poder dejar de hacer algo a pesar de que sabemos que es malo, ¿no? Pasa lo mismo en la definición de pecado en la Biblia con una adicción. Entonces, quien no ha sido adicto, al menos a una sustancia, como le digo, que dé tanta dependencia, una sustancia química, no puede entender cómo se siente uno que lo es. Inútil, se siente abandonado por Dios e irremediablemente perdido. Un día obtiene la victoria y siente que es feliz, que lo va a lograr todo, pero pronto vuelve a su adicción y se siente avergonzado, con dolor y temor, lo cual llevará irremediablemente a un círculo vicioso donde él va a volver a caer en su adicción, va a volver a sentirse más miserable, más perdido, y luego lo llevará otra vez a querer aliviar esa sensación mala, ¿no? Y volverá a caer. Y es así, como van en caída, en caída, en caída. Y parece que nunca se recuperan. Entonces, eso es lo que tiene un adicto. Y es un dolor emocional que, como el autor dice, no ha sido curado. ¿Sí? Entonces, nosotros, que ya somos personas que hemos estudiado la Biblia, que conocemos a Cristo, tenemos que tratar de evitar de aliviar esos dolores. Por eso es tan importante hablar de nuestro dolor. Y el autor lo deja muy claro, no te pongas la máscara, ¿sí? No creas que el resto de personas en la iglesia no sufren. Todos sufren, ¿sí? No mientas, no digas sí, todo va muy bien en mi vida, cuando a veces puede ir pésimo, ¿no? Pero no pedimos ayuda, ¿sí? Entonces, hasta que no sepas de dónde viene tu dolor, tu temor, tu vergüenza, tu enojo, no intentes tapar eso, ¿sí? Con algo que intente aliviar solamente eso, sino que busca el origen y trata de trabajar en ello. Es eso, ¿no? Para no caer. Oye, si ya estás deprimido de por sí, la depresión ya es bastante mala, vas a caer en una adicción. Ahora, vamos a ver. Sanando nuestras actitudes enfermizas. El primer paso, al menos el pastor nos está hablando de su experiencia, de cómo él superó su depresión y cómo ya no le preocupaba ese tema ya cuando escribió este libro. El primer paso para sanar su depresión del autor fue aceptar que su depresión era una actitud negativa y una manera enfermiza de pensar y actuar. Era algo que estaba dentro de él, ¿sí? Y entender que existía una alternativa saludable para eso. Es decir, entender de que podía ser normal, que podía ser como los otros, ¿sí? Él buscó esa alternativa saludable y comenzó a disfrutar de una actitud positiva la mayor parte del tiempo. Y acá viene algo muy bonito, que es la esperanza que podemos sentir. Entonces, el adicto, ¿no? Si dice yo nunca voy a salir de mi problema, si aquel que sufre de una enfermedad mental dice, oye, yo nunca voy a poder ser como los demás,
ya perdió la esperanza. Y eso es muy trágico porque eso es lo que lo lleva a seguir cayendo. Entonces el autor nos dice, tenemos que ser conscientes de que estás en un problema, pero que no es el fin, que sí hay solución, tienes que tener esperanza. Solo así pudo enfrentar a las actitudes enfermizas cuando éstas llegaban, aceptando que su problema tenía una solución y que iba a lograr mejorar. Parte de la vida cristiana consiste en buscar una alternativa saludable para continuar viviendo con una actitud mental saludable. Dios está apoyándonos en este proceso. Es decir, que si un hermano me viene y me dice, oye, yo sufro de depresión o yo sufro de, no sé, estoy pasando unos momentos muy difíciles, me siento muy mal, no quiero estudiar la Biblia, no quiero orar, no quiero saber nada de Dios por ahora, ¿cómo voy a reaccionar a eso? Voy a ponerme súper conservador y decirle, hermano, es su culpa. ¿En qué momento se alejó de Dios? Su culpa que esté así enfermo. Trate de sonreír más, trate de ver el lado positivo y ya. No es así. Entonces, si usted se siente mal, busque una alternativa saludable para continuar viviendo con una actitud mental saludable. ¿Sí? Averigüe, como ya le digo, ¿por qué? ¿Por qué se siente así de mal? Vaya con un profesional, busque esa alternativa saludable. Si usted sabe que está mal, busque sanarse, ¿sí? Es eso lo que está diciendo el autor, buscar. O sea, no me voy a quedar ahí a lamentarme, sino buscar esa alternativa. Y si yo tengo esa alternativa, si yo ya conozco un médico o alguien que pueda ayudar, un mentor, pues se lo ofrezco, ¿no? Pero nunca echar la culpa a la persona que sufre esta enfermedad porque no tiene la culpa. Así como sufrimos de lesiones físicas, todo el mundo también sufre de lesiones mentales, lesiones emocionales, heridas que nos deja la vida. Entonces, parte de la vida cristiana consiste en buscar. Es decir, Dios está de nuestro lado. Dios conoce nuestro dolor y Dios nos va a ayudar. Es así como se debe responder. Dios está de su lado, hermano, ¿no? Dios está ahí apoyándolo. Puede parecer que usted no lo siente, pero sí está ahí de su lado. No, usted no tiene la culpa de esa enfermedad que está sufriendo. Entonces, vamos a ver esos pasos. Tenemos que ir aprendiéndolos. Entonces, el pastor, él visitó el grupo de Bridge. eh, Era un grupo de apoyo. Recuerdan que él en capítulos pasados nos habló de un grupo de apoyo, que todos deberíamos pertenecer a un grupo de apoyo, que teniendo un grupo de apoyo podríamos tener un mentor, alguien en quien confiar, a quien llamar cuando nos sintamos mal, cuando queramos volver a caer en la adicción, ¿no? Y gracias a eso, los alcohólicos anónimos se recuperan, los adictos se recuperan, ¿no? Entonces ellos aplicaban los 12 pasos. El pastor perteneció a este grupo y nos había contado en capítulos pasados que él le dijeron que era un workahólico, un adicto al trabajo, y cómo a él le impactó conocer eso, ¿no? Y saber de que así siendo workahólico había hecho tanto daño a su familia como a- pudiendo haber sido un borracho, pudiendo haber sido un adicto más, ¿no?, a cualquier sustancia. Todas las adicciones son malas, es la conclusión a la que él llega, ¿no? Entonces, en el grupo de Bridge conocieron a Marta, una mujer que sufría de una depresión extrema y tenía adicción a la televisión, a la lectura de novelas, y era algo que la aliviaba, pero aliviaba nada más, ¿no? No curaba. 2 a 3 veces por semana, ellos eran sus mentores, ¿no? Y lo llamaban a cada rato, ¿no? A Marvin Moore y a su esposa. Y al escucharla, o sea, escuchar todo lo que ella sufría, ¿no? Ellos decían, wow, se sentían muy mal, ¿no? Decían, ¿cuándo acabará esto? ¿No? O sea, es un dolor muy grande el que siento ella, pero la animaban a continuar con el programa, ¿no? Le daban esperanza y le decían que sí, que continuara porque el programa había funcionado, ¿no? Unos meses después, unos 3 meses, las llamadas disminuyeron, ya no lo llamaba todos los días, sino una vez por semana, hasta que un día llamó para decir, algo está sucediendo, le dijo a Marvin Moore. No sé lo que es, pero estoy comenzando a sentirme bien conmigo mismo.
Y también me estoy interesando en otras cosas aparte de las novelas y la televisión. Y el consejo que le dieron, esa sensación de bienestar también se irá. Experimentarás sufrimientos, pero persiste. Si lo haces, esa actitud de bienestar siempre regresará cada vez que suceda, será más fuerte y más duradera. Finalmente vivirás siempre con esa actitud. Eso era el mensaje que ellos le dieron. Un momentito, hermanos. A ver, ya regresé. Entonces, ¿esta mujer se estaba recuperando? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Siento que ya tenía algo de esperanza, ¿no? A ver, vamos a seguir. Cosas que podemos aplicar de la psicología. Muchas personas quizás no encuentran un psicólogo tan fácilmente, ¿sí? Si no encuentra ayuda profesional, hay consejos sencillos que el autor nos dice que se pueden aplicar. ¿Qué puedo hacer yo por mí para ayudarme a sanar? Si no encuentro ayuda profesional aún, ¿qué puedo hacer? Entender que es un proceso donde todos vamos a ir avanzando y que Dios nos sigue guiando. Desde el ámbito cristiano, entender que Dios sigue de nuestro lado, Dios no se ha enojado conmigo, Dios no te va a desechar. Hemos visto en capítulos pasados lo de la justificación por la fe, lo de la plataforma petrolífera, donde todos pueden trabajar tranquilamente y que cada vez que tú cometes un error no es que Dios te bota al agua, a que te hundas de una vez. No, sí, y no se debe predicar así tampoco. Existe justificación por la fe, existe gracia para nosotros. No es gracia barata, pero sí es una gracia que todos necesitamos. Que diga aquí que no necesita de gracia para salvarse, pues no necesita de Cristo y por las puras se ha hecho cristiano. Si puede salvarse con sus propias obras. Entonces, él nos da un resumen de lo que hizo bien y lo que hizo, lo que pudo haber hecho mejor. Nos dice el pastor Marvin Moore. Dice, lo que Dios hizo por mí, lo que él entendió en todo su proceso de curación es que él le hizo llegar a un lugar donde pudiera hallar información sobre su depresión. Él siente que no fue casualidad que él llegara a ese seminario y que encontrara a este psicólogo hablando de la depresión, ¿sí? Y puso en su mente que podía vivir con esa actitud positiva. Es decir, le dio esperanza, dice que encontró esperanza en Dios. Lo que hice sin comprender claramente, lo que él hizo de por sí, pero no lo tenía claro, no sabía si funcionaría o no, ¿no? Para ayudarle a sanar. Le pidió a Dios que le devolviera la actitud de bienestar, comenzó a orar más, eh, que le había dado vislumbre y que le ayudara a retenerla, a cambiar sus deseos. Cada vez que él se sentía mal, pésimo, inconforme y se sentía deprimido, él decía, Señor, ayúdame a volver a sentir eso, no, a volver a sentirme conforme, tranquilo, eh, y que eso dure más. Habló con consejeros profesionales durante 2 años y escribió bastante sobre lo que le pasaba. También le sirvió bastante. Recuerden que escribir sobre lo que nos pasa nos ayuda también a nosotros a entendernos, porque como les digo, nadie dedica mucho tiempo a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y eso es muy grave. Luego estamos enojados, no sabemos por qué estamos enojados, no sabemos por qué estamos airados, no sabemos por qué, y hay por detrás de lo que nos pasa, ¿no? Habló con consejeros profesionales durante 2 años, imagínense. Eso le ayudó muchísimo. Le ayudó a entender, a clarificar qué era lo que realmente le molestaba, ¿no? Lo puso en manos de Dios y no se preocupó más por ella, esperó pacientemente a que él ayudara a eliminarlo. Entonces él nos dice no caer en la desesperación. Si tienes fe en que Dios te va a ayudar en ese proceso, pues no podemos caer en la desesperación de pensar que Dios no me va a ayudar. Cosas que no hizo y que quizás haría, ¿sí?
diferente si volviera atrás. No habló con otros sobre su problema de depresión, solo con los consejeros profesionales, pues le daba mucho miedo admitir ese problema con otras personas. Y eso no lo habló durante 15 años aproximadamente. Imagínense, ¿no? Ahora en el libro lo comenta tranquilamente, ¿no? Eso haría diferente, ¿no? Encontraría un mentor cristiano maduro, como visto en capítulos pasados, que nos recomienda, con quien pudiera compartir sus sentimientos confusos y discutir las crisis de su vida. Se reuniría al grupo de los 12 pasos, se uniría y aplicaría lo que él mismo nos ha venido diciendo en los capítulos pasados, agradecimiento, antes de recibir la victoria. Sí, agradecer a Jesús por haber quebrantado todo el poder de las actitudes pecaminosas, negativas y poco saludables. Ese es un acto de fe que él necesitaba hacer, pero en ese momento no pudo hacerlo. Pero sí nos recomienda y es muy, muy bueno hacerlo, porque es un acto de fe en que yo tengo esperanza de que de verdad se va a cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Y Dios siempre va a tener buenos deseos para nosotros. El error que cometió durante su proceso de sanación, ya, acá nos dicen, se refugió en el trabajo y en sus actividades cotidianas pensando que así la depresión se curaba e incluso lo recomendó. No sé, no sé si ustedes han visto eso alguna vez, cuando la gente dice estoy sin ganas de hacer algo o aquello, no, anda a trabajar, ¿no? Te pasan las ganas, se te pasa así la depresión, ¿no? Y escucho comentarios muy tendenciosos en ese sentido, ¿no? Más a veces de la gente mayor que no cree en las enfermedades emocionales, ¿no? No, en mis tiempos no había depresión, no había tiempo para deprimirse, tenía que estar trabajando, ¿no? Y es una forma muy simplista de verlo, ¿sí? La depresión no siempre se soluciona trabajando, no siempre. Entonces, él se refugió en el trabajo y lo que pasó fue que se volvió adicto al trabajo. Nunca corrigió su problema, ¿sí? Y hay mucha diferencia entre aceptar la depresión y simplemente querer ignorarla y aliviarla con algo más. Me siento mal y trato de ignorar ese sentimiento, ¿no? Cuando aceptamos nuestros problemas y permitimos que Dios haga su parte, sin ignorar el problema, estamos a un paso de vencerlo. Entonces, todo tiene que ser en el ámbito de la honestidad, de la sinceridad con nosotros mismos para poder vencer ese problema. Ahora vamos con la última parte que es sobre la medicación. Si él nos recomendaría no medicarnos. Él nos dice claramente que este mundo es un mundo imperfecto, ¿sí? Por eso existen enfermedades, por eso existe la muerte, por eso tenemos médicos, ¿sí? Y en un mundo imperfecto no podemos pretender ignorar esas imperfecciones. Pero Dios creó al hombre con un equilibrio químico cerebral, ¿sí? Equilibrio, pero en nuestro mundo imperfecto existen desequilibrios. Tratar de volver al equilibrio no es algo malo, ¿sí? Entonces él nos compara, ¿no? Como les decía, si tú tienes una lesión, ¿no? Vas a necesitar una lesión en las piernas, ¿no? Vas a necesitar una muleta, una ayuda, ¿no? Para mejorar. Y no hay nada de malo en eso. No estás pecando por querer ayuda. Pero para algunos es algo provisional. ¿Sí? Se sanó la pierna, ya dejas la muleta. No la necesitas, ¿no? Pero para otros, dice, como las personas inválidas ya de por vida, usarán muletas toda su vida. Y lo mismo sucede con la medicina para la salud mental. Dependerá de la gravedad de esa enfermedad, ¿no? Entonces, aquellos que tengan una depresión crónica extrema, pues quizás vayan a necesitar medicación siempre. Entonces, muchas costumbres actuales, él nos dice, contribuyen también a los problemas mentales. No solo es el maltrato que puedas sufrir en tu familia, no en tu círculo, en tu entorno, es también todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Es la comida, la televisión, los videojuegos, juegos, la música, la violencia que se esparce en todos sitios. Entonces, vivimos en un mundo que celebra la violencia, vivimos en un mundo que sexualiza a las mujeres, que las presenta así en televisión, que pone estándares muy altos, tanto a hombres como a mujeres, en un mundo donde el éxito es solamente valorado por lo que una persona gana monetariamente, por lo que una persona tiene. Entonces, todo eso hace daño a nuestra mente, sí, hace daño a nuestra mente.
Por eso que ustedes pueden encontrar mucha paz en las palabras de Jesús, ¿no? Que para Él todos son iguales, que ante Él todos somos iguales, que ante Él nos ama a todos como somos, ¿no? Que no tenemos que estar fingiendo nada con Él, porque Él nos conoce. Es algo muy bonito. O sea, entender el Evangelio de esa forma te libera de todo eso. Te libera de querer ser algo más que no eres. Te libera de las insatisfacciones de la vida, porque son un montón, son muchas. ¿Sí? ¿Quién no está inconforme con su cuerpo? ¿Quién no está inconforme con el trabajo que tiene? ¿Quién no está inconforme con la familia que ha formado? Muchas personas viven inconformes. ¿Sí? Y la televisión, el internet, la música, todo sigue escalando los mismos valores que la sociedad proclama. Entonces, vivimos en un mundo de mentiras, ¿sí? Porque la gente que aparece en las redes sociales sonriendo, con una gran familia, con grandes cosas, no siempre es feliz. Pero si tú ya te sientes desdichado y ves esas imágenes, pues te vas a sentir aún más desdichado. ¿Cómo esa persona sí puede lograr algo que yo no puedo lograr? ¿No? Entonces todo eso se va acumulando en insatisfacción y va a provocar también una depresión. Es también la comida. Entonces las personas que no se van a alimentar bien, ¿no? Que van a comer comida chatarra, es muy probable también que sufran de desequilibrios en su química cerebral. Y hay mucha correlación entre la vida que tenemos, ¿sí? Con lo que hacemos, con lo que somos a diario, ¿no? Entonces él nos da sus consejos: evitar la mala comida, comida chatarra, optar por comida buena. Y nosotros, pues los adventistas, somos especialistas en los remedios naturales, ¿verdad? Al menos en los básicos. Los proclamamos, l- los decimos en todo lugar. La consulta es de verdad los cumplimos, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿No? Hacemos ejercicio, tomamos bastante agua, descansamos adecuadamente, ponemos límite al tiempo frente a las pantallas, especialmente a ver programas que nos estresan, ¿sí? Si vemos todo el día programas que nos estresan, eh, nos hace daño, porque el cerebro no distingue entre que eso es un programa, que eso es ficción, a que sí es realidad, ¿no? Evitar trabajar más de lo debido, ¿sí? Buscar otro trabajo si tu trabajo sientes que ya pues te está asfixiando. No se preocupe tanto pensando si su recuperación será rápida, ¿sí? Porque esto es un proceso. Use la medicación si el médico se la ha recomendado y avance confiadamente en que Dios está de su lado. Esos son los consejos que él nos da. Conclusiones finales. No desconfiar del proceso de curación. No te vas a desanimar a pesar de que sigas sintiéndote mal. Entender así que sí, a veces te vas a sentir mal, a veces te vas a sentir peor, pero otras veces también te vas a sentir mejor. Aplicar cada cosa aprendida, yo lo puse en este orden: reconocer nuestros problemas, pedir ayuda a Dios, hablar de nuestros problemas con otras personas, con las personas adecuadas, agradecer a Dios porque va a solucionar eso, ser agradecidos todo el tiempo nos ayuda a ser humildes con lo que tenemos, con lo que somos, acudir a un profesional de la salud si fuera necesario. Sí, si sientes que no puedes con ese problema, es válido ir a un médico, ¿sí? Nunca despreciar la medicina humana, sino ser sabio, seguir experimentando y aprendiendo. Ahora, no toda la medicina es totalmente buena, eso es cierto. Entonces, si me sirve, si siento que esto me está haciendo bien, continúo. Si no, le digo al médico, pues no, esta medicina no me ha servido, o bájame la dosis, sube la dosis, no sé, ¿no? Ir experimentando y aprendiendo, qué es lo que realmente nos hace bien. Nunca culpar a la persona por su enfermedad, es algo importantísimo, ¿sí? Nunca culpar a la persona por su enfermedad, ni hacer de eso un tema tabú, ni un estigma, menos en la comunidad cristiana, donde los que ya hemos leído este libro hemos entendido que todos somos adictos, que todos somos pecadores, que todos tenemos algún mal dentro de nosotros, ¿sí? Tenemos que entender eso. Eso nos ayuda a ser humildes para no estar señalándonos. Todos estamos enfermos y es algo natural, es algo que todos van a pasar, parte de nuestra vida en un mundo imperfecto. En un mundo imperfecto no hay gente sana, en un mundo imperfecto no hay gente que no sea pecadora, ¿sí?
Entonces no deberíamos tener miedo a identificarnos como enfermos o pecadores. Entonces ahí termina el tema. Voy a dejar de grabar ahorita, dejar de compartir.